Vamos a ver ahora transponer. Fíjense, anteriormente vimos la función transponer, sí, básicamente lo vimos en una matriz de datos. Y acá lo que vamos a ver es una forma simplificada, lo vamos a ver transpuesto a filas, ¿sí? Y a columnas. Y a la vez vamos a compararlo con la función desref indirecto para obtener el mismo resultado. Fíjense que con tres funciones podemos lograr lo mismo, ¿sí? Pasa que obviamente cada función tiene su razón de ser, ¿sí? Obviamente que hay a veces es más fácil hacerlo con una función que con otro, ¿no? Pero bueno, siempre está esa posibilidad a la que podemos recurrir de forma alternativa, ¿sí? Fíjense, con la función transponer, básicamente en este caso lo que tenemos es, en este caso, un rango de columna en amarillo, ¿sí? Y lo que queremos es transponer a la fila, ¿sí? Esos valores. Entonces, básicamente nos paramos en la primera celda de resultado, ¿sí? Recuerden que a partir de Excel 365 podemos hacerlo desde la primera celda, si no tendríamos que seleccionar todo el rango y después construir la función transponer dentro de la primera celda, ¿sí? Pero en este caso lo vamos a hacer directamente desde la primera. En este caso está aplicado, fíjense que en la barra de fórmulas está aplicado con corchetes porque está aplicado de forma matricial. No es necesario a partir de Excel 365 esto, así que pueden omitirlo. Si desean pueden aceptarlo directamente con Enter y no con Control Shift Enter como son las aceptaciones de fórmulas matriciales, ¿sí? Pero bueno, fíjense, básicamente cómo está hecho. Transponer, ¿sí? Y seleccionamos todo el rango que queremos transponer. Le damos a Enter y automáticamente, ¿sí? Disculpen. Automáticamente nos va a devolver, ¿sí? Todo el rango transpuesto con los valores, ¿sí? Para lo que es columna, ¿sí? Fíjense, en este caso tenemos el rango de filas y lo que queremos es transponer a columnas. Entonces es lo mismo, nos paramos en la función, en la primera celda superior izquierda de lo que sería el rango en este caso de columnas a transponer, ¿sí? Y colocamos transponer seleccionando en este caso todo el rango de filas, ¿sí? Esto es muy simple, es exactamente lo mismo y es la forma más simple de transponer valores de filas o de columnas, ¿sí? Pero vamos a pasar ahora a una vuelta de rosca, vamos a ver cómo podemos hacerlo con desref. Fíjense, parece más complicado, pero no es tan complicado como parece. Vamos a hacer siempre los mismos casos prácticos, ¿sí? En este caso tenemos nuevamente la columna, ¿sí? Y necesitamos transponer a la fila. Fíjense que la función desref, si recuerden que desref lo que hacía era obtener una referencia a una celda, a un rango indicada por coordenadas, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense cómo trabaja esto. Tenemos la primera referencia que es A2, es decir, la primera celda de donde tenemos que empezar, ¿sí? a transponer los valores o obtener esos datos, ¿sí? Y de referencias para movernos, ¿sí? O trasladarnos con esa función de ref, hacemos una ecuación de resta. Y la ecuación de resta va a estar dada por la columna, es decir, la posición, recuerden que es columna, no columnas, es decir, la posición de esa columna de referencia, B1, que sería donde empieza el rango de datos que necesitamos transponer, ¿sí? Menos la misma columna, pero aplicada de forma absoluta. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir ir moviéndonos a la derecha a medida que arrastramos esa función de desref. Recuerden que en este caso no es una función transponer que al darle Enter nos genera un rango derramado y ya no tenemos que hacer más nada. En este caso no, tenemos que justamente arrastrar la función de ref porque lo que aplica la función de ref es a la celda propia, no a un rango. Entonces tenemos que construir una función que podamos arrastrar para construir recrear esa misma transposición que haríamos con la función transponer. Obviamente que esto es una complejidad que estamos haciendo, que no lo necesitamos. Pero les quiero mostrar cómo podemos trabajar con estas funciones y lograr a veces mismos resultados. Entonces, ¿qué logramos de esta ecuación de columna B1 menos columna B1 absoluto? ¿Sí? Esto fíjense que es específicamente el argumento de filas de la función desref, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a trabajar esto? Columna B1, ¿cuál es el resultado de esto? En este caso sería 2, ¿sí? Porque estamos en la columna 2 de referencia, recuerden. La función columna, que es lo que vimos antes. Menos la misma columna va a dar 2 menos 2, 0. Entonces no se va a mover y nos va a devolver justamente el valor A. ¿Se entiende? A medida que esto lo arrastremos, ¿qué va a suceder? La primera parte de la resta, como no está fijado de forma absoluta, va a ir incrementando, digamos, se va a ir trasladando en valor. Es decir, va a pasar a ser C1 en este caso, entonces va a dar 3 y 3 menos 2 es 1. 4, 4 menos 2 es 2. Y entiende que vamos generando una lista secuencial positiva de 1, 2 y 3 a medida que nos vamos trasladando hacia la derecha. Y eso va construyendo justamente el movimiento de la función fila para desref. Y de esa forma vamos a movernos en filas, subiendo filas, devolviendo el registro que necesitamos de cada una de esas transposiciones. ¿Se entiende? Parece complejo, pero no es tan complejo. Entonces, a medida que arrastramos esto, ¿sí? Esto ya está hecho obviamente, pero ven, a medida que arrastramos, ven que nos vamos moviendo en la columna, ven aquí, D1, E1, F1, pero la primera parte queda fija, entonces vamos añadiendo un valor adicional, ¿sí? Entonces
En este caso 2 menos 2, 0, la ubicación de esa fila no nos movemos en desref. En este caso es 3 menos 2, 1, entonces nos movemos 1 en fila. 2 sería 2 y así, es decir, partiendo de esa ubicación nos vamos trasladando como hace la función desref, pero a la vez vamos transponiendo qué es lo que necesitamos con esta función, ¿sí? Bueno, ahora bien, para lo que es filas es más complejo. Fíjense porque en este caso, al trabajar con filas, tenemos que incluir más funciones, como entero, fila y entero y residuo. Es decir, esto es más complejo. Lo que quiero que se queden con esto, sí, acá no vamos a profundizar mucho porque nos va a llevar más tiempo. Lo que quiero que entiendan es que si tienen que transponer, ¿sí?, a un rango de columna partiendo de una fila, ¿sí?, y tienen que utilizar una función como desref, porque por ahí no pueden utilizar transponer por un rango de ramado o lo que sea, recuerden que hay una opción que es esta función de desref entero y residuo y fila. Y básicamente lo que tienen que recordar es, primero, los valores 9 que están restándose tanto para entero como para residuo, tienen que basarse en el número de fila de donde va a partir el resultado de esa transposición, ¿sí? Y el valor 5, ¿sí?, va a estar dado específicamente por la cantidad de datos que necesitamos transponer, ¿sí? Eso es lo único que necesitan saber. Y lo que sí es importante también, perdón, sería el tercer último dato importante, es justamente la celda de referencia de donde vamos a partir para ese desplazamiento de desref, que en este caso va a ser B8, específicamente porque es justamente la celda A1, que es la que contiene el primer valor buscado de la función desref, ¿sí?, para luego ir trasladándonos y así obtener los resultados, ¿sí? Y de esta forma sí podemos arrastrar hacia abajo y obtener el resultado transpuesto, ¿sí? No se puede utilizar la diferenciación de columnas justamente porque hay un temita con las columnas y la ubicación de filas, que al estar trabajando sobre un mismo rango de datos no se puede hacer del mismo. No es que podría poner fila menos fila en este caso para hacer lo mismo, pero alternativamente no funciona. Si necesitamos hacer otro cálculo para lograrlo, pueden intentarlo, pero no es posible. Por eso tenemos que utilizar entero y residuo para lograr el mismo resultado, ¿sí? Bueno, y por último, también podemos utilizar la función indirecto, que es la última que vimos hoy, que es la que obtenía el valor de una celda en base a una referencia, ¿sí? Esto ya no es desplazamiento, sino una referencia. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, tenemos nuevamente el rango de columnas y para obtenerlo transpuesto a filas, utilizamos indirecto, ¿sí? La referencia en este caso, fíjense que lo que vamos a hacer es una referencia combinada, ¿sí? Necesitamos primero colocar F, ¿sí?, pero no va a ser la F de fila, sino que en este caso, fíjense que el último argumento de la función indirecto no va a ser A1, va a ser falso, ¿sí?, o F1, C1, sería lo mismo, ¿sí? A1 es verdadero y C1, F1, C1 es falso, ¿sí?, para lo que es el argumento. En este caso colocamos falso, que es lo mismo que colocar F1, C1, ¿sí? ¿Para qué? Para construir la referencia, pero con fila columna, como es el eje que vimos antes, que les había dicho que no lo íbamos a haber aplicado, ¿sí?, en entrenador, pero sí acá, fíjense. Acá lo que utilizamos es, primero, fila, ¿sí?, la F de fila, y el número va a estar dado por la ubicación de la columna de referencia, ¿sí? En este caso la columna de referencia va a ser, si nos paramos acá va a ser 2. En este caso entonces esto va a dar, todo esto que selecciono va a dar F2, ¿sí? Es decir, la ubicación de la fila 2, fíjense. Ahora bien, más 0, porque eso es un tema de valor, no importa, pero lo importante es que vamos a combinarlo con C1, ¿sí?, que sería la columna 1, porque fíjense que en este caso la columna va a estar, digamos, nos vamos a ir moviendo en los valores resultados siempre sobre la misma columna, pero no sobre la, sobre la misma columna, pero no sobre la misma fila, ¿sí? ¿Se entiende cómo construye esto? O sea, esto va a dar F2, C1. F2, ¿qué es? Fíjense, A, C1, perdón, F2 es fila 2, estamos acá, ¿sí?, en el 2. C1 es columna 1, estamos en A. Entonces A2 nos va a dar el valor A, que es justamente el valor que nos devuelve. A medida que nos trasladamos, ¿sí?, hacia la derecha, ¿qué sucede? Fíjense que lo que va cambiando, ¿sí?, es, a ver, no cambia nada en sí en la forma que se ve la columna, pero lo que sí cambia, ¿sí?, internamente es el cálculo de columna. ¿Sí? En este caso columna no va a ser, fíjense, 2 como era la columna B. En este caso va a ser 3 porque es C. Entonces esto va a dar F3 C1. Esto va a dar F4 C1, F5 C1, F6 C1. ¿Se entiende? Y lo que estamos logrando con eso es justamente movernos en filas pero no en columnas, ¿sí? Entonces así vamos logrando transponer los mismos datos, ¿sí? Entonces logramos lo mismo, pero fíjense que con la función indirecto. ¿Se entiende?
Obviamente que esto es mucho más elaborado y más complejo que utilizar la función transponer, que lo resolvemos en un instante. Pero les quería mostrar también que existen estos truquitos para lograr los mismos resultados. Ahora bien, si lo queremos transponer a una columna partiendo de una fila, ¿sí? Acá sí lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero lo que cambiamos es justamente, fíjense, el cálculo de fila, ¿sí? Entonces es lo mismo, f va a estar dado por f más el número de fila, que en este caso va a ser 9, ¿sí? Y vamos a devolverle la columna 2, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo funciona esto? En este caso es columna 2, ¿sí? Pero vamos a restarle un valor. ¿Por qué? Porque el cálculo de fila amerita que a medida que nos vamos moviendo tenemos que restar un valor, ¿sí? Es la única salvedad que tiene el cálculo para cuando es transposición de filas. Siempre recuerden que lo que son transposiciones de filas a columnas, ¿sí? Es más complejo, ¿sí? Lo que es columnas a filas por lo general es más fácil, ¿sí? Fíjense que en realidad la disposición, por lo general, cuando uno trabaja en Excel, tiene la disposición más a columna. Cuando tenemos, por ejemplo, un registro de datos, vamos hacia abajo, no hacia la derecha, ¿sí? En general. Siempre en general lo que acostumbramos a generar es adicionar muchas filas de datos más que columnas de datos. Trabajamos en columnas y no en filas. Entonces, por lo general las funciones y las disposiciones de las fórmulas están hechas para que sea más fácil resolver disposiciones de pasajes de columnas a filas que de filas a columnas, ¿sí? Pero bueno, básicamente no vamos a profundizar demasiado. Lo que me interesa es que sepan eso, que hay tres opciones, ¿sí? Para una transposición de valores de filas o columnas. Pueden utilizar transponer, recomendado siempre que puedan, desref o indirecto siempre que tengan esas posibilidades, ¿sí?